भजहु रे मना रे नंदनंदना अभय चरणार बिंद रे Recording in progress. Bueno, entonces hoy iniciamos un nuevo capítulo. Antes de empezar, me gustaría saber si alguien se tomó el trabajo de escoger uno de los versos del capítulo 2, como habíamos quedado, y si logró memorizarlo, por lo menos su traducción al español. Y por otro lado, al comienzo del estudio, yo había propuesto escoger, al terminar cada capítulo, escoger una palabra que nos permitiera recordar este capítulo de manera simple, sin necesidad de pensar en todos los versos, en todo el contexto, poder recordar de qué trata todo el capítulo con una sola palabra. Entonces, también, si hicieron eso, pues recordar que la palabra que escogimos para el capítulo 1 es lamentación, porque este capítulo 1 del Bhagavad Gita habla específicamente de la agonía, la lamentación que está experimentando Arjuna antes de iniciar la batalla. Entonces, si alguien lo hizo, me gustaría escucharlo, o si no, pues yo ya tengo una palabrita. Bien, creo que nadie. Bueno, es bueno como, ok, Sherman, no hay problema. Es bueno escoger un versito que nos llame la atención de cada capítulo, uno que cada uno sienta que le permite o que genera un impacto en su conciencia, ya que memorizar los versos tanto en sánscrito como en español estimula la memoria y la comprensión del Shastra, de la escritura. Entonces, la palabra que a mí me parece correcta o adecuada para este capítulo 2 es identificación, porque si bien el primer capítulo habla de lamentación, lo que está experimentando Arjuna, cuáles son los síntomas que él está manifestando, en el capítulo, eso en el capítulo 1, en el capítulo 2, Krishna empieza explicando, o más bien, a lo largo de todo este capítulo, Krishna explica Atma Tattva, el conocimiento acerca del cuerpo y del alma, y cuál es la diferencia. Entonces, por lo tanto, nos lleva hacia el entendimiento de cuál es nuestra verdadera identidad. No somos este cuerpo, el cuerpo perece, somos almas espirituales. Entonces, una palabra que me parece acertada para este capítulo y que nos permite recordarlo fácilmente es identificación. Entonces, yo había quedado en compartir unas diapositivas. Esta vez sí las tengo. Ya un momento, por favor. Que hacen referencia a diferentes temas que encontramos a lo largo del capítulo 2. Entonces, en primer lugar, en el capítulo 2 hablamos acerca de, bueno, para recordar, las secciones de este capítulo fueron nuevas dudas y la rendición de Arjuna. Luego Krishna empieza hablando de Jnana, el conocimiento acerca del alma. Luego, como para Arjuna esto no fue suficiente, y cada una de estas secciones es utilizada por Krishna para refutar los diferentes argumentos que propuso Arjuna en el capítulo 1 para no pelear. Entonces, la sección de Jnana
refuta un argumento en específico, Karma Kanda, la siguiente sección, refuta otro argumento, Buddhi Yoga y Stita Pragya. Las diferentes secciones de este capítulo 2 están establecidas para refutar los argumentos de Arjuna en el primer capítulo. Entonces aquí encontramos, estas ya las había mostrado, pero bueno, en, de los versos 11 al 30 del capítulo 2, Krishna refuta el argumento en cuanto a la compasión de Arjuna. Recordemos que la compasión de Arjuna era hacia el cuerpo de sus familiares, en no querer generar sufrimiento. Entonces, Krishna aquí explica en esta sección que él en realidad está preocupado por el cuerpo perecedero, pero quien habita en el cuerpo es eterno, es imperecedero, no se le puede matar. En Karma Kanda, que es la sección que va en los textos 31 al 37, Krishna refuta el argumento de Arjuna en cuanto a que si él lucha, esto va a ser la batalla, la contienda va a ser una causa de desdicha. Él no va a poder disfrutar así gane o pierda. Entonces allí en esta sección, Krishna se basa en el conocimiento védico, especialmente en esta sección Karma Kanda, que propone seguir ceremonias rituales eh, según nuestra naturaleza, ya sea Brahmana, Kshatriya, Vaishya o Shudra. Entonces, en el caso de Arjuna, él como era un Kshatriya debía cumplir con su deber como Kshatriya y por hacer eso podría tener un cuerpo de vida en planetas celestiales. Entonces, así Krishna refuta el argumento de disfrute. O sea, así tú mueras en el campo de batalla, le dice Krishna, por morir en el campo de batalla vas a ir a los planetas celestiales y vas a poder disfrutar de la opulencia que hay en estos planetas. Y si tú luchas y ganas, vas a recibir toda la honra como el mejor guerrero que era Arjuna. La siguiente sección de Buddhi Yoga, esta sección en donde prácticamente Krishna le explica a Arjuna qué significa estar en la plataforma de la trascendencia o el conocimiento trascendental. De esa manera Krishna refuta el argumento de Arjuna en cuanto al temor a las reacciones pecaminosas que él podría acarrear por luchar en contra de sus superiores, de sus propios parientes mayores que él. Entonces allí Krishna explica principalmente que él debe luchar, cumplir con su deber sin temor a la pérdida o a la ganancia. Entonces, por ocuparse de esa manera, actuar con conocimiento trascendental, se libra de cualquier tipo de reacción pecaminosa. Y el último argumento que refuta Arjuna lo vamos a encontrar ahora en este capítulo 3 de los textos 18 al 26, en donde refuta el argumento de Arjuna en cuanto a la destrucción de las tradiciones familiares. Entonces, aquí una recapitulación de lo que es el Varna Ashram Dharma. Varna Ashram Dharma es un sistema de castas establecido por Krishna mismo con el propósito de elevar a las entidades vivientes, por decirlo así, eh, más ignorantes en cuanto al conocimiento trascendental, a- y aún así a las entidades vivientes avanzadas en conocimiento trascendental hacia la plataforma del servicio devocional o llevarlos a ser Vaishnavas como tal. Entonces, para recordar así por encimita, tenemos clases sociales, ocupaciones sociales, las cuales son brahmanas, kshatriyas, vaishyas y shudras. Entonces, la casta brahmínica es aquella que se encarga de estudiar las escrituras con el propósito de poder aconsejar a los administradores. Entonces, son sacerdotes o académicos muy eruditos. Luego vienen los kshatriyas, quienes son guerreros y reyes, administradores de imperios, etcétera. Entonces, estos kshatriyas siempre actúan bajo la dirección de las instrucciones de los brahmanas. Eh, y por tercero encontramos a los vaishyas, que son aquellas personas que se dedican al comercio, a, a la agricultura
y por lo tanto mantienen la subsistencia de víveres para que las otras castas puedan sobrevivir o mantenerse a sí mismas. Y por último encontramos a los Shuras, que son como sirvientes, por decirlo así, es la clase obrera, la cual sirve en cualquier todo tipo de oficio a las otras tres castas que están por encima de él. Y por otro lado tenemos las clases espirituales o de vida espiritual. Esta diapositiva si no la había entregado. Si ustedes gustan pueden tomar pantallazo a cada diapositiva porque pues, eso sirve, en verdad, sirve demasiado. Entonces, en primer lugar, tenemos la etapa de Brahmachari o la orden de Brahmacharya. Esta es una orden en donde el practicante se dedica al estudio del Shastra, de las escrituras reveladas, y practica celibato. Esto con el fin de controlar sus sentidos, restringir sus sentidos de la complacencia sensorial y de ese modo poder establecerse fijo en su servicio devocional. Entonces, esta etapa tradicionalmente empieza desde los 5 años de edad hasta los 25 años. Una vez el practicante culmina esta etapa de entrenamiento, está en plena libertad de decidir si continúa por la senda de monástica o si tiene algún deseo de iniciar una vida familiar, una vida de casado. Entonces, teniendo en cuenta la instrucción de su maestro espiritual, el brahmachari decide si continuar o si inicia en la siguiente orden, que es la orden de grihasta. Entonces, el grihasta es aquel que ya se ocupa en la manutención de un hogar. Griha significa hogar. Entonces, grihasta es aquel que basa su vida familiar, su vida de casado en conciencia de Krishna. De lo contrario, esta persona que trabaja y trabaja intensamente para la manutención de su cuerpo y sus familiares con el propósito de gratificar sus sentidos, recibe el nombre de Grija Medi. Grija Medi es aquel que está absorto en la complacencia de los sentidos y Grijasta es aquel que lleva su vida familiar con conciencia de Krishna. Entonces, esta etapa de Grijasta o la vida de casado, según el sistema védico, propone que debe realizarse o debe llevarse a cabo durante los 25 años a los 50 años. En este periodo de tiempo, el individuo, la entidad viviente, debe haber ya dejado hijos maduros que se hagan cargo de su esposa, en el caso de los hombres, y de esa manera el esposo puede empezar a desapegarse del hogar y tomar la siguiente orden, la orden de retiro, que es la etapa de Vanaprastha. Entonces, esta etapa de Vanaprastha es una etapa en donde el hombre se aparta de su familia y retoma de lleno el camino de la autorrealización. Se ocupa nuevamente en el estudio de escrituras, en mejorar su sadhana, que es su práctica diaria espiritual, con el fin de que al culminar esta etapa pueda entrar en la siguiente orden, que es sannyas. Entonces, esta etapa de vanaprastha se aconseja llevarla a cabo en el periodo de tiempo de los 50 años a los 60 años. Una vez cumplidos los 60, puede tomar sannyas, que significa orden de renuncia, en donde la persona eh, corta por completo cualquier vínculo familiar, social, eh, cualquier relación amorosa o amistosa que mantenía antes con diferentes personas, con el propósito de estar completamente absorto en el proceso para la conciencia de Krishna. Entonces, ese es el sistema Varna Ashram Dharma. En últimas, cada una de estas ocupaciones es una designación. No debemos identificarnos con estas designaciones, sino recordar que nuestra verdadera identidad es ser eternos sirvientes de Krishna. Jivera Swarupa Hoy Krishna Nityadas. La posición constitucional de la entidad viviente es ser un eterno sirviente de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Entonces, desde estas ocupaciones o designaciones podemos mantenernos fijos de tal manera que nuestro servicio no se vea perturbado o contaminado por el deseo material. Entonces, para recapitular acerca de la última sección del capítulo 2,
era una sección en donde Arjuna pide a Krishna, luego de que él le hablara del Buddhi Yoga, el yoga de la inteligencia, le pide que por favor haga una descripción de, de esa persona, del Stita Pragya, eh, o el Stita Dirmuni. Entonces, Stita significa situado o fijo, alguien que no vacila, y Pra significa completo. Entonces, y guía conocimiento. Entonces, Stita Pragya es aquel que está situado en el conocimiento completo. ¿Qué quiere decir esto? En el conocimiento trascendental. Entonces, Stita Dirmuni es un término relacionado, ya que pues, Stita es fijo, situado. Dhir viene de la palabra Dhira, que significa imperturbable. Y Muni, escuchamos en uno de los significados de Prabhupada, que es alguien sabio. Entonces, Stita Dirmuni es aquel trascendentalista que no se perturba ante las complejidades materiales, sino que está fijo en su práctica. Entonces, esta sección inicia con 4 preguntas de Arjuna. En primer lugar, ¿cuáles son los síntomas de esta persona? En el texto 55. Recordemos que estas preguntas no son tan literales, tiene una connotación detrás cada pregunta. Entonces, cuando Arjuna pregunta cuáles son los síntomas de esta persona, básicamente hace referencia a cómo se describe aquel, aquella persona que está situada en la trascendencia, Lestita Pragya. Entonces encontrábamos que esta persona no tiene afecto por lo material, o sea, no tiene ningún apego por lo material. Se encuentra desapegado tanto de la felicidad como de la aflicción y está plenamente satisfecho porque su conciencia está fija en el ser, en Krishna. Entonces, la siguiente pregunta es ¿cómo habla? Esta pregunta la responde Krishna en los textos 56 y 56 y básicamente hace referencia a cómo se ve afectada la inteligencia y las palabras eh, del Estita Pragya, ya sea por afecto, ira o neutralidad de otros, y cómo responde ante esto. Entonces, en esta sección, Prabhupada explica en sus significados que esta persona no se perturba por las 3 clases de miserias, ya que cuando él está atravesando una situación difícil, compleja, amerita, no, amerita no, sino considera que está recibiendo la misericordia del Señor y considera que lo que está recibiendo es muy poco a comparación de lo que en verdad debería recibir por sus fechorías pasadas o sus malas actividades pasadas. Y cuando esa persona está experimentando felicidad, le amerita todo el crédito a Krishna, porque no se considera digno de recibir felicidad. Entonces, en ambos extremos, el Stita Pragya siempre ve la misericordia del Señor. Entonces, esa es la manera en que él responde ante ante la influencia de otros en su entorno. Luego encontramos la siguiente pregunta, ¿cómo se sienta? La cual responde Krishna de los versos 58 al 63. Y esta pregunta nos hace referencia a cómo se sienta, a cómo se sienta no, sino cómo no ocupa sus sentidos esta persona ubicada en la trascendencia y cuál es la mentalidad que él mantiene cuando sus sentidos se abstienen de los objetos de los sentidos. Entonces allí se explicaba que esta persona retrae sus sentidos de los objetos de los sentidos de la misma manera en que una tortuga esconde sus extremidades cuando gusta, a su acomodo. Entonces, del mismo modo, el trascendentalista eh, se abstiene de complacer sus sentidos a través de los objetos de los sentidos a voluntad. Entonces, por esa razón, esta persona, este trascendentalista, emplea sus sentidos solo cuando lo requiere. Y eso que hace referencia a que él los ocupa únicamente en conciencia de Krishna, en el proceso para la conciencia de Krishna. Y de esa manera se retrae, o sea, como que pierde toda atracción de manera natural hacia la materia. Entonces, en resumen, esa persona controla sus sentidos solo ocupándolos en Krishna. Y por último, ¿cómo camina?
La responde Krishna de los textos 64 al 72 y es una pregunta que nos ayuda a entender de qué manera emplea sus sentidos esta persona. Entonces allí se habla de que está completamente libre de todo apego, aversión y gracias a eso se basa en los o sigue los principios regulativos que se establecen en el Shastra eh, para que él se pueda mantener neutral ante la dualidad material, específicamente la felicidad y la aflicción. Entonces, esta persona no vacila y no está en busca de la gratificación de sus sentidos, sino que está libre por completo de todo tipo de deseos. Entonces, eso es un breve resumen de estas preguntas de la última sección del Bhagavad Gita. Eso nos trae al tercer capítulo, Karma Yoga, eh, el yoga de la acción, del trabajo. Aquí encontramos cuatro diferentes secciones. Eh, yo les había comentado algo acerca de la escalera del yoga. Desde acá, específicamente, desde el tercer capítulo, se va a empezar a hablar acerca de la escalera del yoga hasta el capítulo 6. Entonces, la primera sección, que va de los textos 1 al 9, nos va a explicar qué es mejor, si renunciar al trabajo o trabajar con devoción, por devoción. Luego, Krishna explica, o más bien nos lleva de Karma Kanda, el trabajo furitivo, a Karma Yoga, el trabajo con desapego. Luego, Krishna da una explicación profunda acerca de Karma Yoga, cómo realizar nuestro trabajo prescrito con desapego nos permite dar ejemplo a otros. Y por último, explica cuál es la causa del cautiverio material, qué es lo que nos lleva a fallar, a cometer actividades pecaminosas, aun cuando entendemos que no debemos hacerlo. Entonces allí Krishna explica que ese enemigo de la entidad viviente es la lujuria, que arde como el fuego y nos advierte acerca del peligro de la lujuria y de la ira, y nos ilustra nuevamente en cuanto al control de los sentidos. Esta sección va de los textos 36 al 43. Aquí tengo un pequeño diagrama eh, acerca de la escalera del yoga que se presenta en el Bhagavad Gita. Entonces, en primer lugar encontramos Karma Kanda, que como les he compartido es esa sección de los Vedas que propone el trabajo frutivo para poder obtener complacencia en nuestros sentidos. Entonces, siguiendo ciertos parámetros religiosos, ceremonias rituales, eso nos permite obtener desarrollo económico. Y ese desarrollo económico eh, facilita la complacencia de nuestros sentidos. Eso es karma kanda. Llevar a cabo ceremonias rituales para obtener algún beneficio material. Entonces, cuando logramos avanzar un poco en la trascendencia o entendemos que esa no es la finalidad de la vida, el disfrute, podemos practicar karma yoga. Karma yoga, como lo vamos a escuchar en este capítulo, es cumplir con nuestro deber, llevar a cabo todas nuestras actividades, pero sin apego al resultado. Entonces, cuando yo no me apego al resultado, eso me permite avanzar en la trascendencia. Entonces, luego viene Jnana Yoga. Jnana Yoga es el cultivo de conocimiento filosófico o la especulación filosófica. Esta se considera que es una etapa más elevada porque por lo menos se tiene conocimiento acerca de el alma y la diferencia entre el espíritu y el cuerpo material. Entonces, el Jnana es la práctica, es el tipo de yoga que nos permite alcanzar el Brahman. Cuando hablamos de Brahman, hacemos referencia al Brahman impersonal. Entonces, los gyanis, eh, si bien entienden que no son el cuerpo, que hacen parte de una energía, se consideran igual a esa energía suprema, a Krishna. Entonces, ellos creen ser Dios y consideran que el objetivo final de la vida es fundirse en ese Brahman, unirse nuevamente con ese Brahman. Entonces, es una meta impersonal y allá llegan los gyanis. Entonces, tanto los karma kandis como los karma yogis tienen la posibilidad de alcanzar el Brahman también. Por eso pongo aquí esta flechita. No muy clara porque es una probabilidad, no es un hecho, pero el Gyani sí alcanza el Brahman. Entonces, cuando sigue avanzando en el conocimiento trascendental,
se ocupa en la práctica del Ashtanga Yoga. De Ashtanga Yoga se va a hablar específicamente en el capítulo 6. ¿Sí, Néstor? Diego, ¿uno cómo podría identificar en qué fase del yoga está? Bueno, pues depende. eh, ¿Cuál es su propósito, no? O sea, ¿qué tipo, si usted está trabajando para ocupar ese dinero en la gratificación de sus sentidos, se puede decir que está practicando karma kanda? O sea, por ejemplo, yo sé que si me ocupo en servicio devocional, probablemente eso me pueda ayudar a obtener un buen trabajo. Eso significa específicamente karma yoga, porque hay dos tipos de karma yoga. Como se habló en el capítulo 2, está el Sakama Karma Yoga o el Sakama Karma Yogi y está el Nishkam Karma Yoga. Entonces el Sakama es el yogi que practica eh, o lleva a cabo sus actividades con apego al resultado. O sea, practica karma yoga con vestigios de deseos materiales. Eso es sakama, que tiene deseos materiales. Pero por el otro lado está el nishkam karma yoga. Nishkam significa que no hay ningún deseo de complacer sus sentidos. Entonces lleva a cabo sus actividades con desapego. Entonces, aquí en esta sección, Krishna va a hablar específicamente del Nishkam Karma Yoga. Se me olvidó poner esa subdivisión ahí, pero cuando lo leamos, lo vamos a... Prabhupada no pone específicamente Nishkan Karma Yoga, sino hace referencia de manera literal a esos términos. Entonces, ahí es cuando yo entiendo. Si yo practico servicio devocional aún con deseos materiales, o sea, practico servicio devocional porque espero obtener algo fruitivo del servicio devocional, es karma yoga, pero contaminado. ¿Qué quiere decir esto? Sakama karma yoga. O yo practico servicio devocional sin ningún apego al resultado de las actividades, del fruto de mis actividades, es Nishkan Karma Yoga, que es el karma yoga que propone Krishna. Actúa, trabaja, pero con desapego al fruto de tus actividades. Entonces, eh, si nosotros, ya iba para allá, entonces voy a terminar y ya completo de responder. Entonces, en el yogi, el que practica Ashtanga Yoga, que es el yoga de las 8 fases, en donde entra el control de la respiración, el control de los sentidos, posturas con el cuerpo, la meditación, el estado de trance, que es Samadhi, en la sección de Buddhi Yoga, Krishna está explicando qué es verdadero Samadhi. Entonces, este yogi, en su meditación o su objeto de contemplación es Paramatma, el aspecto localizado de la suprema personalidad de Dios. Entonces, aunque no son impersonales, los yogis no tienen el conocimiento absoluto de Krishna como persona. Es un conocimiento parcial. Pero ese apego por realizar Paramatma y querer alcanzar Paramatma otorga la facilidad de poder practicar Bhakti Yoga, servicio devocional. Entonces, cuando yo entro en contacto con el servicio devocional, quiere decir que ya estoy por encima de de cualquiera de las etapas anteriores: Karma Kanda, Karma Yoga, Dhyana Yoga y Ashtanga Yoga. Entonces, ya seas con el simple hecho de cantar Hare Krishna, eso es servicio devocional. Ahora bien, ese bhakti se puede ver contaminado, ya sea por karma o por jnana. Entonces, si yo albergo algún deseo fruitivo en mi corazón, espero obtener algo a través del servicio devocional, algo material, eh, quiere decir que mi servicio devocional está contaminado. Entonces, el término para referirse a eso es eh, karma mishra bhakti, o sea, servicio devocional con vestigios de karma, de disfrute, de actividad fruitiva. Y por el otro lado, también se puede ver contaminado por jnana, cuando yo aprovecho el servicio devocional para obtener la liberación, que es lo que buscan los gyanis, liberarse de la existencia material, fundirse en el Brahman. Entonces, si yo estoy practicando servicio devocional para liberarme del sufrimiento o fundirme en el cuerpo de Krishna, quiere decir que ese servicio devocional está contaminado con jnana. Y el término es jnana mishra bhakti. ¿Eso qué quiere decir? Mishra significa como con mezcla, es un servicio devocional mezclado.
Entonces, sí, sí responde a la pregunta. Sí, sí, Prabhu, gracias. Bueno, entonces, ya eso nos lleva al capítulo 3. Un momento que esto ahora no se sale. Iniciamos el capítulo 3. Entonces, ¿alguna pregunta está ahí o todo claro? Bien. Entonces, un breve resumen de este capítulo es, si recordemos que en el texto 249, Krishna le recomienda a Arjuna mantener todas sus actividades abominables bien distantes del servicio devocional. Entonces, o del Buddhi Yoga, o sea, no mezcles la inteligencia con tus actividades materialistas o abominables. Krishna dice, Durenna Varam Karma Buddhi Yoga Dhananjaya. O sea, mantén todo ese tipo de actividades lejos del Buddhi Yoga, actividades fructivas. Entonces, esta instrucción específicamente confunde a Arjuna. Y con base en esa confusión nueva confusión que va a experimentar Arjuna, inicia este capítulo, porque prácticamente eh, Prabhupada aterriza el Buddhi Yoga como Bhakti Yoga, servicio devocional. O sea, el yoga de la inteligencia significa actuar para el placer de Krishna, para complacer a Krishna, sin tener en cuenta mis deseos individuales. Eh, entonces, tomando ese significado de Buddhi como inteligencia, recordemos eso, Buddhi significa inteligencia, la orden de Krishna implicaría que Arjuna, a través del uso de su propia inteligencia, debe evitar todas las actividades abominables, ¿sí? Actividades pecaminosas. Eso sería Buddhi Yoga, actuar con inteligencia, ¿no? Entonces, Krishna, aún así, está enfatizando eh, muy seguido respecto a esa palabra Buddhi, que en la última sección lo nombra, o más bien en los últimos 30 versos del capítulo 2 Krishna nombra esa palabra 10 veces, o sea, está enfatizando de manera puntual en el Buddhi, en inteligencia, para que Arjuna actúe con, con esa inteligencia. Entonces, eh, de esa manera, podríamos imaginarnos que cómo fácilmente a Arjuna, llegando a esa conclusión, ¿no? De renunciar a la lucha porque se consideraría una actividad abominable, y Krishna le está aconsejando actuar con inteligencia y apartar todo ese tipo de actividades abominables, se genera esta confusión en Arjuna. O sea, Krishna me está diciendo que pelee, pero a la misma vez me está diciendo que me aparte de todo ese tipo de actividades abominables. Entonces, ¿qué hago? ¿Peleo porque me lo estás diciendo o no peleo? Porque se consideraría una actividad abominable matar a mis parientes, a mis superiores, y tú me estás aconsejando no hacer eso. Entonces, basado en esa pregunta, los dos primeros versos de este capítulo, eh, Arjuna solicita a Krishna que por favor aclare sus instrucciones aparentemente contradictorias. Entonces, ¿se entiende bien ese punto? Este capítulo 3 inicia con una pregunta de Arjuna, la cual él formula para salir de la confusión, porque en el capítulo 2 Krishna le está aconsejando pelear, pero a la vez le está diciendo que debe apartarse de las actividades abominables. Entonces, eso es lo que Arjuna va a pedir a Krishna que por favor le explique ahora en estos dos versos. Y dice así. Sí, claro. Bien, Sí, Prabhu. seguimos. Arjuna Vacha Jayasi Chet Karmanaste Mata Budhir Janardana Tatkin Karmani Ghoremam Niyojayasi Keshava. Traducción. Arjuna dijo, oh Janardana, oh Keshava, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra? Significado. En el capítulo anterior, la Suprema Personalidad de Dios, Shri Krishna, ha descrito muy minuciosamente la constitución del alma
con miras a salvar a su íntimo amigo Arjuna del océano de la aflicción material. Y se ha recomendado el sendero de la comprensión cabal, Buddhi Yoga, o el cultivo de conciencia de Krishna. Algunas veces se cree erróneamente que el proceso de conciencia de Krishna es inercia, y a menudo aquel que así lo cree se retira a un lugar solitario para volverse plenamente consciente de Krishna mediante el canto del santo nombre del Señor Krishna. Mas, si no se está adiestrado en la filosofía del proceso de conciencia de Krishna, no es recomendable ir a cantar el santo nombre de Krishna en un lugar apartado, en el que es probable que uno solo obtenga la adoración fácil de un público inocente. Arjuna también creyó que el proceso de conciencia de Krishna o Buddhi Yoga o la inteligencia aplicada al adelanto espiritual del conocimiento era algo así como el retirarse de la vida activa y dedicarse a la práctica de penitencias y austeridades en un lugar apartado. En otras palabras, usando como excusa el proceso de conciencia de Krishna, estaba tratando hábilmente de evitar el tener que pelear. Pero como era un alumno sincero, le planteó el asunto a su maestro y le preguntó a Krishna cuál era la mejor manera de obrar. En respuesta a eso, en este tercer capítulo, el señor Krishna explicó minuciosamente el karma yoga o el trabajo con conciencia de Krishna. Entonces, básicamente aquí Prabhupada está explicando o declarando que Arjuna consideró conciencia de Krishna o este proceso de Buddhi Yoga como algo parecido a un retiro, sí, de la vida activa, renunciar a todo tipo de actividad y, 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 y creyendo que conciencia de Krishna significa una práctica o un proceso de penitencias y austeridades en un lugar solitario. Entonces, como dice Prabhupada, Arjuna está utilizando estas palabras o se está basando en esto para él poder liberarse de la batalla, como que eludir la lucha, usando el proceso para la conciencia de Krishna como excusa. Entonces, pero él simplemente no decide actuar bajo ese criterio, sino que pregunta a su maestro, el señor Sri Krishna, qué es lo que debe hacer en realidad, ya que, como Prabhupada lo dice al inicio del significado, esta es una tendencia que tienen algunas personas que consideran que la perfección del proceso para la conciencia de Krishna se puede alcanzar en solitario. Entonces, Prabhupada aquí condena eso, dando a entender que quizás estas personas solo tengan a través de su práctica o de su show un público que los glorifique y los haga sentir superiores. Ese es el peligro de practicar servicio devocional en soledad. Servicio devocional implica congregación. Debe hacerse siempre en compañía de devotos, de otros más avanzados que yo, y eso es lo que nos permite mantener una estabilidad en la práctica. Como lo nombró Krishna o Prabhupada también en el capítulo 2 a través de diferentes analogías, de cómo el retirarse o esa falsa renuncia, dejar todo e irnos a un lugar apartados, eh, puede tener el riesgo de que en vez de renunciar a nuestros deseos, estos se siguen fortaleciendo en nuestro interior y eso puede llevar a una caída. Entonces, eso es lo que Prabhupada está tratando de advertir. Eso nos lleva al siguiente verso, texto número 2. Vyamishene babhakyena budin mohayatstvamen tat ekam vadanishitya yena shreyohan atnuyam. Mi inteligencia se ha confundido con tus ambiguas instrucciones, así que por favor, dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí. Significado. Como un preludio al Bhagavad Gita en el capítulo anterior, se explicaron muchos senderos diferentes, tales como el Sankhya Yoga, el Buddhi Yoga, el control de los sentidos mediante la inteligencia, el trabajo sin deseo fritivo y la posición del neófito. Todo ello se presentó de un modo no sistemático. Para poder actuar y llegar a comprender todo sería necesaria una descripción más organizada. Arjuna quería, pues, aclarar estas cosas aparentemente confusas, de modo que cualquier hombre común pudiera aceptarlas sin incurrir en malas interpretaciones.
Aunque Krishna no tenía intenciones de confundir a Arjuna con juegos de palabras, Arjuna no podía entender el proceso de conciencia de Krishna, si se trataba de inercia o de servicio activo. En otras palabras, con sus preguntas está despejando la senda de conciencia de Krishna para todos los estudiantes que quieran comprender realmente el misterio del Bhagavad Gita. Entonces, aquí prácticamente Arjuna ha estado malinterpretando lo que es el karma, la acción, y el jnana, el saber que no es el cuerpo, al considerar que son incompatibles. Entonces, de esa manera, él le pide a Krishna, por favor, dime una sola cosa. No me hables de karma o de jnana a la vez, sino explícame una cosa, una cosa por sí sola para yo poder entender qué es lo que Prabhupada está explicando. En el capítulo 2 Krishna habló de trabajo fruitivo, de Buddhi Yoga, Sankhya Yoga, algo de Karma Yoga y Bhakti Yoga, pero lo hizo en desorden, o sea, no llevó como de manera progresiva a Arjuna, desde el entendimiento más básico al entendimiento más elevado, aparentemente. Entonces, como recordemos que Arjuna está tomando la posición de la jiva, de la entidad viviente que se encuentra confundida. Ese es nuestro estado actual. Estamos confundidos, o más bien nos encontramos enfermos. Y nuestra enfermedad es la amnesia. No recordamos quiénes somos. Entonces, Arjuna está tomando ese papel, está actuando tal como nosotros, a pesar de que es un devoto puro, está completamente liberado, con el propósito de poder aclarar qué es el proceso para la conciencia de Krishna. Como dice Prabhupada al final del texto, con sus preguntas está despejando la senda de la conciencia de Krishna para todos aquellos que quieran estudiar el Bhagavad Gita. O sea, de esa manera no hay malas interpretaciones. Con ese propósito, Arjuna realiza estas preguntas para que, en nuestro caso, no nos confundamos. Por eso pide a Krishna que por favor explique. Entonces, la intención de Krishna en ningún momento ha sido confundir a Arjuna con malabarismo de palabras, como dice Prabhupada, sino que eh, Arjuna no podía entender cómo seguir este proceso, si a través de la inercia o el servicio activo, es lo que Prabhupada está diciendo. Entonces, básicamente, ahora Krishna comienza respondiendo a esta pregunta de Arjuna, explicando en los siguientes 7 versos, de los textos 3 al 9, el defecto que implica el desear la renuncia de su deber. O sea, ahora va a señalar específicamente cuál es el defecto de que él quiera renunciar a la batalla. Entonces, eh, no sé, ¿alguien podría explicar el contexto de este capítulo hasta el momento, así brevemente? No todos. Va a tocar como en el colegio, llamar lista. A ver, Ernesto. Pero proceso bien lo que voy a decir. Sí, toca saber me toca saber qué están entendiendo, porque hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y quizás sea mucha información y estén procesando muy poco. Entonces, necesito saber que algo se está quedando. O Joan, quizás. Sí, cortico, Néstor. Vamos 2 versos apenas. Pues lo que tengo entendido es que Arjuna no sabe cómo actuar, o sea, que se siente confundido y que pues está pidiéndole como iluminación a Krishna, que no sabe actuar en que, o sea, no sabe cómo actuar con respecto a si actuar de manera esperando satisfacer, o sea, como complacer esa reacción o Sí, hacerlo desinteresadamente, o sea, no se sabe qué camino tomar, o eso es lo que yo he entendido. sí, sí, por ahí va la cosa. Pero quería decir algo.
Pero, Espero que estaba. No, después. No, no, nada. bueno. Entonces, sí, por ahí va la cosa en eso. Pero, o sea, para recordarlo fácilmente, en el capítulo 2 Krishna empieza a hablarle a Arjuna de Buddhi Yoga, actuar con inteligencia. Entonces le explica que actuar con inteligencia significa apartarse de todo tipo de actividad abominable o pecaminosa, pero a la vez le está diciendo, cumple con tu deber y lucha, sin temer a la derrota o a la victoria, simplemente lucha. Entonces ahí es donde surge la confusión de Arjuna, o sea, ¿cómo así? Usted me está Sí, diciendo porque que vaya y prácticamente pelee. está queriendo decir, se está como que contradiciendo de cierta manera. Exacto, exacto. Entonces, por eso este capítulo inicia con esas preguntas de Arjuna, para que Krishna explique eh, qué es lo que él debe hacer y de esa manera anular la aparente contradicción. Entonces, como lo estamos escuchando acá, Arjuna está tomando nuestra posición, o sea, si no fuera por los significados de Prabhupada y nosotros leemos solo los versos, pues empezamos a especular, ¿no? O sea, Krishna está confundido porque le está diciendo a este man que haga esa cosa, pero a la vez le está diciendo que no. Entonces, ¿qué hago yo? Con ese propósito, Arjuna formula las preguntas para entender cuál es el deber primordial de la entidad viviente, no solamente de Arjuna. Ahí está, está Arjuna atravesando su calamidad, es el escenario de Arjuna, pero recordemos, la posición de Arjuna es la posición en la que nos encontramos todos. No recordamos cuál es el objetivo de esta forma de vida humana. Entonces, eso es lo que da inicio a este capítulo. Una pregunta que realiza Arjuna porque se encuentra confundido en cuanto a si actuar o no actuar, porque es lo que Krishna le está proponiendo. Sí, un poco más claro. Bien, Sí, bravo. entonces seguimos. Es tratar de memorizar los conceptos, ¿sí? ¿Qué es Buddhi? ¿Qué es karma? Y a qué hace referencia Prabhupada o cómo lo relaciona Prabhupada con el servicio devocional. Y eso estimula nuestro aprendizaje, nuestra memoria. Eso es lo bueno de memorizarse versos o palabras. Por ejemplo, si yo leo moksha o si leo yagya o si leo gyana, por lo menos ya saber qué significa esa palabra. Eso estimula el aprendizaje, porque el sánscrito es una lengua espiritual, es un idioma espiritual, no es algo material. Entonces, si nutrimos nuestro intelecto, nuestra memoria con sánscrito, eso facilita el aprendizaje de la escritura. Por eso les recomendaba memorizarse así sea un verso por capítulo y van a ver con el tiempo cómo mejora la capacidad de entendimiento. Bien. Shri Bhagavan Uvacha Lokesmin Dvi Lokesmin Dvibhidanishtha Pura Prokta Maya Nagha Jnana Yogena Sankhyanam Karma Yogena Yoginam. Traducción. La Suprema Personalidad de Dios dijo, Oh Inmaculado Arjuna, ya he explicado que hay dos clases de hombres que tratan de comprender el ser. Algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica empírica y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio devocional. Significado. En el capítulo 2, verso 39, el Señor explicó dos clases de procedimientos a saber, el Sankhya Yoga y el Karma Yoga o Buddhi Yoga. En este verso, el Señor explica lo mismo más claramente. El Sankhya Yoga o el estudio analítico de la naturaleza del espíritu y la materia es para personas que están inclinadas a especular y entender las cosas mediante el conocimiento experimental y la filosofía. La otra clase de hombres trabajan con conciencia de Krishna, tal como se explica en el verso 61 del capítulo 2. El Señor también ha explicado en el verso 39 que por el hecho de trabajar según los principios del Buddhi Yoga o el cultivo de conciencia de Krishna, uno puede liberarse de las ataduras de la acción. Y lo que es más, el proceso no tiene ninguna imperfección. El mismo principio se explica más claramente en el verso 61, que este Buddhi Yoga consiste en depender por entero del Supremo.
o más específicamente de Krishna. Y de ese modo, todos los sentidos pueden ser puestos bajo control muy fácilmente. Por lo tanto, ambos yogas son interdependientes, como la religión y la filosofía. La religión sin filosofía es sentimentalismo o a veces fanatismo, mientras que la filosofía sin religión es especulación mental. La meta última es Krishna, porque los filósofos que también están buscando sinceramente la verdad absoluta llegan por último al plano de conciencia de Krishna. Esto también se afirma en el Bhagavad Gita. Todo el proceso consiste en entender la verdadera posición del ser en relación con el super ser. El proceso indirecto es la especulación filosófica, mediante la cual gradualmente uno puede llegar al plano de conciencia de Krishna. Y el otro proceso consiste en relacionar todo con Krishna, con conciencia de Krishna. De estos dos, el sendero de conciencia de Krishna es mejor, porque no depende de la purificación de los sentidos a través de un proceso filosófico. El proceso de conciencia de Krishna es de por sí el proceso purificador, y en virtud del método directo del servicio devocional, el proceso es sencillo y sublime simultáneamente. Entonces, Néstor tenía una pregunta. Sí, Prabhu, Sankhya Yoga es lo mismo que Yana Yoga. Es similar, se podría entender así, porque el Gyani se agita con la especulación filosófica y Sankhya significa analizar de una manera muy analítica la naturaleza del alma y del cuerpo material. Entonces, con el propósito de especular, sacar sus propias conclusiones. Entonces, sí tiene cierta relación con el Gyana. Por eso aquí Prabhupada está explicando que existen dos tipos de procesos, ¿no? Entonces, uno es Jnana Yogina o Jnana Yoga, que es el alcanzar la plataforma trascendental a través del proceso vinculador del conocimiento. Entonces, por eso él cita ese texto del capítulo 2, en donde se habla de Sankhya, haciendo referencia a ese Jnana Yoga. Como estas personas tratan de entender las cosas mediante el conocimiento experimental y la filosofía. Y la otra clase de persona, como lo llama aquí, Karma Yogina, está haciendo referencia al Karma Yoga, que es el proceso que se obtiene a través de la devoción, del servicio devocional. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo Prabhupada aterriza el Karma Yoga como Bhakti Yoga. Y por eso él lo interpreta como que en esta plataforma o esta plataforma se considera el método directo, porque están relacionando todo con Krishna, todo lo basan en conciencia de Krishna, actúan con conciencia de Krishna y de esa manera ellos no necesitan purificar sus sentidos por un proceso separado, sino que al ocupar sus sentidos en conciencia de Krishna, automáticamente estos se purifican. Entonces por eso es el método directo, es como el atajo. Y Vishwanath Chakravarti Thakur, que es uno de nuestros maestros comentaristas del Bhagavad Gita en el que Prabhupada se basa, explica que la palabra nishta, que encontramos acá en la segunda línea del verso, hace referencia significa, tiene varios significados. Puede ser fe o plataforma. También significa firmemente establecido. Eso significa nishta. Entonces, cuando escuchamos de nishta, se hace referencia a que la fe se ha vuelto firme. Ya no duda. Entonces, él explica que el karma y el dhyana son dos plataformas o niveles, ¿sí? Como dos etapas de nishta en el sendero a la conciencia trascendental. Entonces, el nivel de karma él lo explica con el propósito de aclarar la duda de Arjuna, ¿no? O sea, Arjuna no está entendiendo qué es karma y qué es jnana, por eso se ve confundido. Entonces, este maestro espiritual, Visvanath Chakravarti Thakur, explica que el nivel de karma está en la plataforma en la cual se recomienda el trabajo, o sea, hay que actuar, hacer algo. Y el nivel de jnana se
o está en la plataforma en la que uno está lo bastante o ya se ha purificado lo suficiente y se ha desapegado para renunciar al trabajo. Entonces, karma significa trabajo, jnana significa renuncia al trabajo. ¿Sí? Esa es la confusión de Arjuna. ¿Actúo o no actúo? Entonces, estos no son procesos aislados, sino son como dos peldaños, ¿sí? Que está uno encima del otro. El cumplir con un trabajo, karma yoga, y el llevar a cabo esa actividad me permite purificar mis sentidos y desapegarme de ese trabajo, Dhyana Yoga. Por eso en el esquema que les compartí ahorita encontramos que está Karma Yoga y luego viene Jnana Yoga. Eso es a lo que hace referencia Vishwanath Chakrabarti Thakur. Entonces, para ayudarnos a entender esta escalera del yoga. Entonces, en karma debemos cumplir con algún trabajo y en Jnana Yoga ya hemos purificado todos nuestros deseos, así que renunciamos a cualquier tipo de trabajo o actividad. Entonces, eh, ahí empezamos a conocer, a entender lo que es la escalera del yoga. Entonces, dependiendo de la fe que tengamos de Nishta, de nuestro nivel de Nishta, ya sea en la plataforma eh, de karma o de jnana, eh, no, o sea, dependiendo de la fe individual de cada uno o de la pureza que tengamos en nuestro corazón, se recomienda actuar ya sea en la plataforma del karma o del jnana, ¿sí? Lo que determina si yo debo actuar en karma, yoga o en jnana yoga es la fe que yo tenga, que tan firme sea mi fe. Entonces, como Arjuna ha malinterpretado ese punto y considera que el karma y el jnana son dos procesos que conducen a diferentes direcciones, Krishna empieza a explicar que la renuncia prematura, o sea, el abandonar de manera prematura nuestras actividades, es, no traen de por sí ni purificación ni liberación. Por eso es como una escalera. Primero yo debo cumplir con mi trabajo y el cumplimiento de ese trabajo me permite purificar mis deseos para luego renunciar a ese trabajo. Entonces, dependiendo de la fe que yo tenga, puedo actuar desde Karma Yoga o desde Jnana Yoga. ¿Queda claro ese punto? No, muy confuso. Sí, Prabhu, ahí medio me estoy haciendo la idea. Sí, entonces ahí ya estamos escuchando acerca de la escalera del yoga. El primer escalón es Karma, Karma Yoga, en donde yo debo llevar a cabo actividad, cumplir con ciertos trabajos. Entonces, cuando yo me ocupo, cuando yo tengo fe en ese Karma Yoga y por lo tanto llevo a cabo mis actividades, eso me permite obtener purificación. Y cuando se purifican medianamente los sentidos, entramos o podemos entrar en la plataforma del Jnana Yoga, en donde ya nos hemos purificado lo suficiente y ya no tenemos necesidad de llevar a cabo ningún trabajo. O sea, renunciamos al trabajo. Entonces, lo que Krishna va a hacer ahora es explicar el peligro de renunciar de una manera prematura al trabajo sin haber obtenido la purificación suficiente para renunciar a ese trabajo. Eso es lo que va a explicar ahora. Entonces, por eso son dos escalones, los primeros dos escalones de esta escalera del yoga. Si algo no queda muy claro, al final podemos dar un espacio para responder dudas. Ya Entonces, mejor, Prabhu, ya. Gracias. ok. Bueno, texto número 4. Na karmanan anarambham naishkarmyan purushos nute nacha sanya sanat eva siddhim samadhigachati. Traducción. Uno no puede liberarse de la reacción por el simple hecho de abstenerse de trabajar, ni puede uno lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación. Significado. Se puede adoptar la orden de vida de renuncia cuando el cumplir con los deberes de la forma prescrita lo ha purificado a uno.
Esos deberes únicamente se estipulan para purificar el corazón de los hombres materialistas. Si no hay purificación, no se puede lograr el éxito con la adopción precipitada de la cuarta orden de la vida, sannyas. Según los filósofos empíricos, simplemente con adoptar sannyas o retirarse de las actividades fructivas, uno se vuelve al instante igual que Narayana. Pero el Señor Krishna no aprueba este principio. Si no hay purificación del corazón, el sannyas es simplemente una perturbación del orden social. En cambio, si alguien emprende el servicio trascendental del Señor, incluso sin desempeñar sus deberes prescritos, el Señor lo acepta lo poco que pueda adelantar en la causa. Buddhi Yoga. Swalpan apyasya dharmasya trayate mahato bhayap. Hasta una mínima ejecución de esos principios le permite a uno superar grandes dificultades. Entonces aquí, para no generar confusión, cuando dice igualmente que Narayan, Narayan es un nombre de Krishna. Entonces lo que proponen los filósofos es que con el simple hecho de nosotros renunciar a nuestras actividades, podemos volvernos tal como la suprema personalidad de Dios, como Krishna. Entonces, en el primer significado encontrábamos que básicamente, ¿cómo se me fue ahora la paloma? O sea, allí, ay, se me fue, un momento, se me cruzó otro pensamiento. Entonces, claro, eh, aquí lo que está haciendo Krishna es permitirle a entender a Arjuna por qué el proceso para la conciencia de Krishna no es un proceso de retirarse y renunciar a las actividades. Entonces, por eso Krishna explica que no hay liberación de la reacción de nuestro trabajo por el hecho de renunciar a esa actividad. O sea, si yo renuncio sin haberme purificado lo suficiente, no voy a poder liberarme de las reacciones de mis actividades. Y tampoco eh, puedo lograr la perfección por medio de esa renuncia. Entonces, ahí es donde Krishna empieza a explicar por qué el proceso para la conciencia de Krishna no es un proceso de renuncia, sino es un proceso activo, en donde debemos llevar a cabo ciertas actividades, principalmente ejecutar reglas y regulaciones que tienen como propósito purificar nuestro corazón. Por eso Prabhupada en el significado establece que esos deberes únicamente se estipulan para purificar el corazón de los hombres materialistas. Entonces, a menos de que no obtengamos esa purificación, no vamos a poder obtener el éxito en cuanto a la renuncia. Entonces, Prabhupada básicamente dice que la orden de vida de renuncia puede ser aceptada cuando uno se purifica por el desempeño de los deberes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Diego, tienes el micrófono encendido, Prabhu. Entonces, Tengo una Prabhupada dice, pregunta. tranquilo, que esa orden no se puede aceptar a menos de que uno haya purificado su corazón. O sea, yo no, por eso es la última orden, lo que explicaba al comienzo de la clase. Uno no toma esa orden hasta que haya cumplido con una etapa de entrenamiento, si tiene deseos, purificar esos deseos a través de la vida familiar, luego abandonar todo tipo de apego hacia el hogar y ahí sí tomar la orden de renuncia, cuando ya no hay ningún deseo en su corazón. Entonces, por esa razón, todos esos deberes se establecen para que podamos purificar nuestro corazón. Entonces, si no hay esa purificación, del corazón, esta orden no se vuelve sino una perturbación para el orden. Entonces, ahora, de los textos 4 al 9, Krishna va a describir la naturaleza activa del alma y a exponer cómo la inactividad, la inacción, no es una opción viable, sino que más bien las propias actividades deben ser orientadas hacia la autopurificación y la autorrealización, ya que esos son los verdaderos objetivos de desempeñar deberes prescritos. Entonces, ahora
para explicarlo un poco mejor, de los textos 4 al 9, Krishna va a describir por qué el alma es activa, cómo el alma al ser activa debe estar ocupada en actividades que tengan como propósito llevarnos hacia la purificación y la autorrealización. ¿Queda claro eso? O sea, al explicar en la naturaleza activa del alma, eh, refuta la renuncia prematura de las actividades. O sea, renunciar no es una opción viable, porque el alma es activa por naturaleza, por lo tanto, debe estar siempre ocupada. ¿Sí queda claro ese punto? Pues, Raúl, yo tengo entendido que entonces uno primero tiene que purificar todas sus acciones para Ajá. poder pasar a la otra etapa y poder alcanzar un estado más alto de autorrealización. Sí, sí. Avanzar en las Independientemente, etapas. digamos, si la actividad sea mala No, o, o no. Para sea, purificar el corazón, las actividades deben estar bajo el parámetro de los principios regulativos, porque o si no, no va a haber purificación. O sea, yo no puedo ok, pretender apagar un fuego con combustible, no es posible. Entonces, ok. la purificación proviene de actividades que se desempeñan bajo ese parámetro de la autopurificación y la autorrealización. No es que, por ejemplo, a mí me gusta el alcohol. Yo voy a purificar mi gusto hacia el alcohol emborrachándome una y otra vez. No, no es posible. Antes se fortalece más ese tipo de adicción. ¿Sí? Entonces sería realizar una actividad de acuerdo a los parámetros establecidos. Ajá, seguir reglas y regulaciones para obtener esa purificación. Ok, y ya, de ahí ya se pasa al estado de llana, ¿sí? Más que guiana, o sea, podemos fortalecernos en cuanto a la renuncia, ¿sí? Hacia el mundo material, porque Ok, o guiana sea, no es como la que nos desapegamos. exacto, desarrollamos desapego hacia la Ok, complacencia de los sentidos. ok, bro. Eso es lo que voy a entender hasta el momento. Bien, bien. Así es bueno, que pues en realidad se vuelve un estudio, no escucharme ahí hablar, sino que cuando hay interacción quedan mejor, más claras las cosas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Entonces, en estos textos, Krishna, los que siguen, Krishna va a hablar específicamente de la naturaleza activa del alma. Recuerden, del 5 al 9 del capítulo 3, naturaleza activa del alma. Nahi kashit shanam api yatu tishthatya karma krit karyate hyavasha karma sarva prakriti jairgunaihi. Todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, nadie puede dejar de hacer algo, ni siquiera por un momento. Significado. Es propio de la naturaleza del alma el estar siempre activa, y no es solo una cuestión de la vida en el cuerpo. Sin la presencia del alma espiritual, el cuerpo material no se puede mover. El cuerpo es únicamente un vehículo muerto que debe ser puesto en funcionamiento por el alma espiritual, la cual siempre está activa y no puede detenerse ni siquiera por un momento. Debido a ello, el alma espiritual tiene que dedicarse al buen trabajo del proceso de conciencia de Krishna, pues de lo contrario se va a dedicar a ocupaciones dictadas por la energía ilusoria. En contacto con la energía material, el alma espiritual contrae las modalidades materiales y para purificar al alma de esa clase de propensiones es necesario ocuparse de la ejecución de los deberes prescritos que se estipulan en los Shastras. Pero si el alma se dedica a su función natural de conciencia de Krishna, todo lo que sea capaz de hacer es bueno para ella. El Srimad Bhagavatam 1.5.17 afirma lo siguiente. Yaktva swadharman charanam bhujan harer bhajan apakho tatpate tato yadi yatra kwa bhavadrana bhub amusya kim kobartha
Parito bhajatan swadharmataha. Si alguien emprende el proceso de conciencia de Krishna, aunque no siga los deberes que se describen en los Shastras, ni ejecute el servicio devocional debidamente, y pese a que caiga del nivel que marca la pauta, ello no le hace perder nada ni le ocasiona ningún mal. Pero si alguien pone en práctica todo lo que los Shastras disponen para lograr la purificación, ¿de qué vale si no está consciente de Krishna? Así que el proceso purificatorio no es necesario para llegar a ese punto de conciencia de Krishna. Por consiguiente, el sannyas o cualquier otro proceso purificatorio tiene por finalidad ayudar a alcanzar la meta última, que consiste en volverse consciente de Krishna, sin lo cual se considera que todo es un fracaso. Bien, entonces, aquí básicamente Prabhupada está explicando que eh, no es una cuestión de la vida, eh, sino que es la naturaleza del alma el estar siempre activa. O sea, no es algo del cuerpo, sino del alma. El alma es Anandamayo Vyasat. Quiere decir esto, eternamente buscadora de placer. Entonces, como el alma está siempre activa en busca de ese placer, eh, lleva, nos lleva a buscarlo de una u otra manera. Pero, como lo dice el verso, debido a la influencia de las modalidades de la naturaleza material, nosotros buscamos ese placer o esa actividad en actividades materialistas. Entonces, el placer que está buscando el alma, esa Nanda Mayo, es el placer que se obtiene del proceso para la conciencia de Krishna. Entonces, eh, el alma espiritual, por lo tanto, tiene que ocuparse en la buena labor del proceso para la conciencia de Krishna o del servicio devocional, porque de lo contrario, se va a ocupar en actividades dictadas por la energía ilusoria. O sea, si no nos ocupamos en conciencia de Krishna, el alma es sirviente, nuestra posición constitucional es servir. Si yo no sirvo a Krishna, sirvo a la materia, sirvo a la naturaleza material. Entonces, eh, servir a la naturaleza material me mantiene condicionado a la existencia material. Servir a Krishna, la suprema personalidad de Dios, me permite trascender la naturaleza material, la existencia material. Entonces, en el capítulo 2, Krishna le dice a Arjuna, Karmani evadikaraste, o sea, tu opción, tu cualificación, tu adhikar. ¿Recuerdan esa palabra adhikar? Es como tu cualificación, o sea, lo que tú puedes hacer eh, eh, en la escalera del yoga no es la renuncia a la acción. Entonces, allí eso lo establece Krishna en el capítulo 2. Ya le está explicando a Arjuna con este término, karmani evadikaraste. O sea, tu deber no es renunciar a la batalla, sino que es llevar a cabo tu deber específico y luchar, tu deber como guerrero. Entonces, como el alma tiene que actuar sí o sí de alguna u otra manera, los Vedas establecen diferentes deberes para purificar a las entidades vivientes. Y de esa manera uno puede actuar conforme a las escrituras, ¿sí? Con un temperamento de desapego, con conocimiento de la diferencia entre el alma y el cuerpo, y así es posible elevarse hacia la plataforma del Guiana, siguiendo esos preceptos de los Vedas. Entonces, solo de esa manera es posible uno poder abandonar los deberes prescritos cuando logra purificarse al seguir esos mismos. ¿Se entiende? O sea, cuando yo sigo los deberes, me purifico y esa purificación me permite renunciar a esos deberes. Eso es lo que proponen los Vedas para obtener la senda de la renuncia. Pero lo que Prabhupada Diego, trata, ¿sí? es que yo tengo una pregunta. Ajá. No, no se Entonces, escucha, pero no se escucha. Bueno, voy a terminar de hablar antes de que se me vaya la idea. Lo que Prabhupada está tratando de hacer acá en el significado, citando este verso del Bhagavatam, es
estableciendo que Ya. si alguien va en conciencia de Krishna, aunque no siga los deberes que establecen los Vedas, ¿sí? Cuando uno se ocupa en conciencia de Krishna, a pesar de que no siga los parámetros de los Vedas, ni ejecute el servicio devocional a la perfección, eh, eso no lo descualifica, ¿sí? O sea, si yo me ocupo en servicio devocional y no conozco cuáles son los deberes prescritos en los Vedas y practico servicio devocional puro, eso no me descualifica para alcanzar esa plataforma de renuncia. Pero entonces, como dice Prabhupada, pero si alguien pone en práctica todo lo que se establece en los Vedas con el propósito de obtener la purificación, ¿de qué sirve todo eso si no se es consciente de Krishna? Entonces, la única forma de purificarnos, el único proceso real para obtener esa purificación es a través de conciencia de Krishna, porque conciencia de Krishna tiene como propósito, como meta, permitirnos alcanzar a Krishna nuevamente, restablecer nuestra conciencia original. De lo contrario, todo lo que hagamos por alcanzar esa renuncia, ese éxito, se considera un fracaso. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Néstor. Digo, o sea, digamos, por ejemplo, digamos en mi caso con respecto a seguir los deberes de prescritos sería según el sistema de Varna Ashram Dharma, ¿cierto? O sea, digamos, por ejemplo, digamos en mi caso, Shudra. Entonces tendría que realizar todas las actividades hasta cierto punto para No, alcanzar un nivel de purificación necesario no para necesariamente. subir. No necesariamente porque eso es lo que se está tratando de explicar con este verso del Bhagavata, que dice que por el simple hecho de uno ocuparse en servicio devocional, así no siga todos esos deberes que se prescriben en el Shastra, no se encuentra descualificado para avanzar hacia la senda de la purificación, ¿sí? Entonces, Ah, ok, entiendo. y seguir los deberes prescritos, por ejemplo, para los Shuras establecidos en los Vedas, se considera karma kanda, porque si yo sigo esos deberes que se establecen en los Vedas para los Shuras, Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, es con un propósito, porque esos deberes otorgan algún resultado fruitivo. Entonces, debemos entender que el deber primordial no es actuar conforme a la designación del cuerpo material, sino conforme a mi posición constitucional como entidad viviente, como alma espiritual. Y actuar conforme a esa posición constitucional es actuar como sirviente de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, cuando yo me ocupo en el servicio devocional, así no lo haga a la perfección, de manera pura, eh, no quiere decir que me encuentre descualificado para poder practicarlo. O sea, el servicio devocional es completamente independiente y está libre de todos esos requisitos. Por eso Prabhupada dice, o sea, ¿de qué vale seguir todo eso que se establece en el Shastra para lograr la purificación si uno no es consciente de Krishna? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ¿de qué me sirve seguir todo lo que se establece para un Shudra o un Kshatriya si yo no tengo conciencia de Krishna en mi corazón? Entonces, de nada sirve, no voy a poder alcanzar una verdadera purificación. Por eso Prabhupada dice, así que el proceso purificatorio es necesario para llegar a ese punto de conciencia de Krishna. En los versos anteriores escuchábamos que el devoto no necesita ocuparse por separado en ese proceso purificatorio, sino que al practicar servicio devocional, sus sentidos se purifican. ¿Sí? ¿Sí queda claro? O sea, la purificación Bravo, viene sí. junto con el servicio devocional. No es que se tenga que practicar purificación por separado, no es que yo tenga que practicar el vegetarianismo por separado del servicio devocional, no, es algo que ya viene incluido, ¿sí? Ok, bravo, sí, ya. Por eso, Todo por claro. eso es el método directo, Entiendo. Gracias, pero bravo. ya, pero ya puede preguntar, pero bueno, no le sirve el audio. Bien, entonces, bueno, entonces, pues si puede escriba la pregunta, que de pronto
muchos también les sirva a los otros. Entonces escríbala ahí rápido. Sherman, ¿todo claro? Puedes escribir ahí en el chat. No sé si Joa, si está escuchando y todo está claro. Bueno, hacer alguna señal. Hola, Prabhu, ¿cómo estás? Sí, todo está claro. Igual yo estoy Ah, haciendo unas anotaciones para luego. súper, súper. Gracias. Si hay preguntitas, no dudes en formularlas. Pero, ¿va a preguntar o no? Si no, bueno, entonces. eh, no sé si les parezca bien cubrir otro verso, otros dos versos, o dejar hasta ahí y elaborar un poco más acerca de lo que hemos venido hablando. ¿Qué opinan? Leemos hasta el verso 9 para cubrir la sección, como quieran. Manito arriba los que quieran, manito abajo los que no. Por mí no hay problema, Pro. Bueno, entonces vamos a leer esos cuatro versitos de manera breve. Texto número 6. Bien, el conocimiento entra por el oído. Entonces, con que escuches es más que suficiente, Sherman. Karmendriyani samyamya yahaste manasasmaram indriyartam vimudhatma mityachara sauchyate, verso famoso. Aquel que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda que se engaña a sí mismo, y se lo conoce como un farsante. Significado. Hay muchos farsantes que rehúsan trabajar de un modo consciente de Krishna, pero que hacen todo un espectáculo de meditación, mientras que en realidad moran mentalmente en el goce de los sentidos. Farsantes de esa índole que también hablan acerca de una árida filosofía a fin de embaucar a unos seguidores sofisticados, pero de acuerdo con este verso, son los engañadores más grandes que existen. Para el goce de los sentidos, uno puede actuar en cualquiera de las posiciones del orden social, pero si uno sigue las reglas y regulaciones de su posición específica, puede ir progresando gradualmente en la purificación de su existencia. Mas aquel que hace alarde de ser un yogi, mientras que de hecho se halla en busca de los objetos de la complacencia de los sentidos, debe ser conocido como el engañador más grande de todos, aunque a veces hable de filosofía. El conocimiento de ese pecador no tiene ningún valor, porque la energía ilusoria del Señor lo despoja de los efectos del mismo. La mente de semejante farsante siempre está impura y por lo tanto su espectáculo de meditación yógica no tiene ningún valor. Entonces aquí, eh, básicamente, Krishna está describiendo a ese falso renunciante, a ese desafortunado renunciante que adopta la senda de la renuncia de maneras prematuras, sin haber obtenido la purificación necesaria. Entonces, Krishna le dice a Arjuna que si él renuncia a la acción sin ese adhikar, sin esa cualificación o el requisito eh, de pureza en su corazón, su mente va a deambular por los objetos de los sentidos, que es lo que dice el verso, básicamente. Si uno restringe sus sentidos de la acción, pero nuestra mente sigue absorta en la complacencia de los sentidos, nos estamos engañando a nosotros mismos y vamos a engañar a otros. Entonces, Krishna en ese capítulo, en el verso del capítulo 2 cuando dice Karmani evadikaraste, que le dice a Arjuna, tu única cualificación es pelear. Esa es tu única opción. Porque si tú renuncias a la batalla sin haber obtenido la purificación necesaria en tu corazón, vas a vas a ser un farsante, porque tu mente va a estar absorta en la complacencia de los sentidos. Entonces recordemos que estas instrucciones son para nosotros. Krishna nos está hablando a nosotros. O sea, si yo aparento ser muy renunciante, muy desapegado, pero sigo cultivando cualquier deseo de disfrute en mi corazón, soy un engañador, me estoy engañando a mí mismo, me estoy engañando a otros, pero Krishna no se sorprende con ese show.
Krishna no hay forma de engañar. Entonces, básicamente, eh, si uno se ilusiona a sí mismo pensando que soy un renunciante, eh, en sánscrito hay una palabra que hace referencia a este tipo de persona y es mityachara. Mitya significa falso y achara significa actividades. Entonces, si yo me creo el renunciante, soy un mityachara, porque esas actividades no tienen justificación, sino que estoy actuando desde una plataforma falsa. Entonces, Krishna está diciendo, tus actividades no se armonizarán con ropa de renuncia. Más bien serás un pretendioso, un pretencioso, es lo que Krishna está tratando de decirle a Arjuna. Entonces, eh, nuevamente, esto no es solo para Arjuna, sino para todos nosotros. Todos nosotros debemos actuar de acuerdo a nuestra cualidad, a nuestra posición. De la misma manera en que Krishna actuó desde su cualidad como discípulo ante su maestro Krishna, formulando todo este tipo de preguntas para entender qué es lo que se debe hacer, nosotros debemos actuar de la misma manera frente a nuestro guru, nuestro maestro espiritual, para que él nos indique qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Entonces, texto número 7. Yastu indriyani manasa niyamyara bhaterjuna karmendriyai karma yogam asakta sabhishishate. En cambio, la persona sincera que trata de controlar con la mente los sentidos activos y comienza el karma yoga con conciencia de Krishna, sin apego, es muy superior. En vez de uno volverse un pseudo trascendentalista para llevar una vida licenciosa y de disfrute de los sentidos, es muchísimo mejor permanecer dedicado a su propia ocupación y cumplir con el propósito de la vida. Consiste en liberarse del cautiverio material y entrar en el reino de Dios. La principal Swarthagati, o meta del bien propio, consiste en llegar a Vishnu. Toda la institución de Varnayashrama está hecha para ayudarnos a alcanzar esa meta de la vida. Una persona casada también puede alcanzar ese destino mediante el servicio regulado que se realiza de un modo consciente de Krishna. Para lograr la autorrealización, uno puede llevar una vida controlada, tal como se prescribe en los Shastras, continuar desempeñando su ocupación sin apego y de ese modo progresar. Una persona sincera que siga ese método está muchísimo mejor situada que el farsante que hace alarde de espiritualismo para engañar al público inocente. Un barrendero de la calle que sea sincero es muchísimo mejor que el meditador charlatán que solo medita para ganarse la vida. Entonces aquí un punto importante es que Prabhupada está, o más bien Krishna, está describiendo al jefe de familia responsable. ¿Por qué? Porque cuando esta persona se encuentra mejor situada que el Mityachara Sannyasi o el falso renunciante, eh, eh, se considera que es más avanzado, es superior por lejos a ese farsante. Cuando el jefe de hogar, por eso Prabhupada dice acá, eh, una persona casada también puede alcanzar ese destino mediante el servicio regulado que se realiza de un modo consciente. O sea, así uno esté ocupado en actividades materialistas, si actuamos con conciencia de Krishna, se considera que somos superiores a esos engañadores que aparentan ser muy renunciantes, pero que desean gratificar sus sentidos constantemente. Mm, Entonces, Prabhupada lo que hace es glorificar el sistema de Varna Ashram Dharma, porque, como lo dije al comienzo, este sistema está establecido para conducir al alma condicionada gradualmente hacia la autorrealización. Entonces, eh, seguimos. Texto 8. Niyatan kuru karma tvam karma jayo karmanaha sharira yatra pichate na prasidhyet akarmanaha. Desempeña tu deber prescrito, pues hacerlo es mejor que no trabajar. Sin trabajar, uno no puede ni siquiera mantener el cuerpo físico. Significado. Hay muchos pseudomeditadores que se hacen pasar por personas de alta alcurnia y grandes profesionales que afirman falsamente haber sacrificado todo con el propósito de avanzar en la vida espiritual. El señor Krishna no quería que Arjuna se convirtiera en un farsante.
Más bien el Señor deseaba que Arjuna desempeñara sus deberes prescritos tal como se estipulan para los kshatriyas. Arjuna era un hombre casado y un general del ejército, y por consiguiente, para él era mejor permanecer en esa posición y ejecutar sus deberes religiosos tal como se prescriben para el kshatriya casado. Esa clase de actividades limpian gradualmente el corazón del hombre mundano y lo liberan de la contaminación material. La supuesta renunciación con la intención de ganarse la vida nunca la aprueba el Señor, ni ninguna escritura religiosa. Al fin y al cabo, uno tiene que mantener el cuerpo y el alma juntos mediante algún trabajo. El trabajo no se debe abandonar caprichosamente sin la purificación de las propensiones materiales. Cualquiera que se halle en el mundo material está poseído sin duda de la impura propensión a enseñorearse de la naturaleza material, o en otras palabras, de la propensión a complacer los sentidos. Esa clase de propensiones contaminadas tienen que purificarse mediante los deberes prescritos, y si no se ha hecho, uno nunca debe tratar de convertirse en un supuesto trascendentalista, renunciando al trabajo y viviendo a costa de los demás. Entonces, Krishna le está diciendo a Arjuna que él debe llevar a cabo sus deberes prescritos como Kshatriya, pero con conciencia de Krishna. Él no debe actuar para su propio beneficio, sino para el placer de Krishna, porque el actuar con desapego al resultado, como en el verso anterior, Prabhupada lo establece en, en, en el verso, como lo traduce él, Karma Yoga, sin apego, significa con conciencia de Krishna, porque yo ya no actúo para mi complacencia, sino para el placer de Krishna. Entonces, la purificación se obtiene de manera perfecta cuando yo sigo los deberes prescritos con conciencia de Krishna. Si yo simplemente sigo deberes prescritos sin conciencia de Krishna, pues no tiene ningún valor, porque en cualquier momento puedo caer de esa posición. Entonces, básicamente, Krishna le está diciendo que eh, él no se encuentra en la plataforma del Guiana, en la cual él puede renunciar a sus actividades, a sus deberes prescritos. Por lo tanto, debe actuar desde el Karma Yoga, llevar a cabo su deber prescrito para de esa manera obtener purificación. Entonces, a Arjuna le preocupa que si él actúa, si él lleva a cabo la batalla, pueda desarrollar apegos materiales y deseos. Entonces, eh, por eso, antes de empezar la batalla, Arjuna tiene temor de las reacciones que puedan suceder o que pueda acarrear por luchar, ¿sí? Entonces, para diferenciar esa labor ordinaria que nos enreda en el mundo material del karma yoga, la labor que nos lleva hacia la liberación, Krishna recita este siguiente verso que también es muy famoso. Entonces, para que quede claro, cuando hablamos de karma yoga, no significa ocuparnos en actividades materialistas. Karma yoga con fines fruitivos o materialistas. Pero el verdadero significado de karma yoga es llevar a cabo esas mismas actividades que nos pueden atar a la existencia material con el propósito de satisfacer a Krishna. Eso es verdadero karma yoga. Actuar con desapego para el placer de Krishna o servicio devocional. Por ejemplo, no todos los devotos Vaishnavas viven en los templos. Muchos devotos tienen que cumplir con horarios de trabajo eh, todos los días, tienen que cumplir con gastos mensuales y por lo tanto están ocupados en actividades aparentemente materialistas, rodeados de personas materialistas. Pero como su enfoque central, el enfoque central de cualquier actividad que llevan a cabo es Krishna, se ven libres de cualquier reacción que eh, pueda contraer su actividad. Eso es lo que Krishna está tratando de explicarle a Arjuna. O sea, no renuncies, hazlo, pero hazlo por mí, hazlo con conciencia de Krishna. Y ahora cita este verso que nos va a ayudar a entender la diferencia entre esa labor ordinaria que nos mantiene en la existencia material del verdadero karma yoga, que es la actividad que nos lleva hacia la liberación. Ya gyartat karma no nyatra loko yan karma bandhanaha adhartan karma kaunteya
Mukta Sanga Samachara. El trabajo que se hace como un sacrificio en honor de Vishnu debe realizarse, pues de lo contrario, el trabajo lo ata a uno a este mundo material. Así que, oh hijo de Kanti, desempeña tus deberes prescritos para la satisfacción de él, y de ese modo siempre permanecerás libre del cautiverio. Significado. Cuando uno tiene que trabajar, hasta para la simple manutención del cuerpo, los deberes prescritos para una determinada posición social y una determinada calidad se han hecho de modo tal que ese propósito pueda cumplirse. Yagya significa el Señor Vishnu o las ejecuciones de sacrificio. Todas las ejecuciones de sacrificio también están hechas para la satisfacción del Señor Vishnu. Los Vedas estipulan Yagyo by Vishnu. En otras palabras, ya sea que uno realice los yagyas prescritos o sirva directamente al Señor Vishnu, cumple con el mismo propósito. El proceso de conciencia de Krishna consiste pues en la ejecución de yagya, tal como se prescribe en este verso. La institución Varna Ashram Dharma también apunta a la satisfacción del Señor Vishnu. Varna Ashrama Sharabhata Purushena Parapumam Vishnur Aradhyate. Vishnu Purana 3.8.8. Luego, uno tiene que trabajar para la satisfacción de Vishnu. Cualquier otro trabajo que se haga en este mundo material será la causa de cautiverio, ya que tanto el trabajo bueno como el malo tiene sus reacciones, y cualquier reacción ata al ejecutor. Por lo tanto, se tiene que trabajar de un modo consciente de Krishna para satisfacer a Krishna o Vishnu. Mientras se realizan dichas actividades, uno se encuentra en una etapa liberada. En eso consiste el gran arte de realizar un trabajo, y al comienzo el proceso requiere de una guía muy experta. Uno debe, pues, actuar muy diligentemente bajo la guía experta de un devoto del Señor Krishna, o bajo la instrucción directa del propio Señor Krishna, bajo cuya instrucción Arjuna tuvo la oportunidad de trabajar. Nada se debe hacer para complacer los sentidos, más bien, todo se debe hacer en aras de la satisfacción de Krishna. Esa práctica no solo lo salvará a uno de la reacción del trabajo, sino que además lo elevará gradualmente al servicio trascendental del Señor, que es lo único que puede elevarlo a uno al reino de Dios. Entonces este verso lo que establece es que toda entidad viviente viene con un propósito, y ese propósito no es tomar algo de de la naturaleza material, sino ofrecer, entregar. Ese es el verdadero propósito. Entonces, por lo tanto, ese acto de ofrecer o de entregar se define en sánscrito como yagya, sacrificio. Sacrificios que se realizan con el propósito de obtener ya sea bien, frutos de nuestras actividades o el verdadero yagya, el verdadero sacrificio, es actuar para la satisfacción de Krishna. Entonces, los versos del 3 al 8 hablaron precisamente de Nishkan Karma, el no tener ningún deseo por nuestra acción o no hay ningún deseo de disfrutar el fruto de la acción. Eso es, Nishkan Karma significa la labor que se hace con conocimiento y desapego. Entonces, el Nishkan Karma Yoga, en otras palabras, combina el karma y el jnana, ¿sí? Actúo con desapego desde la plataforma del conocimiento. Entonces, ese Nishkan Karma permite al alma estar siempre activa, porque si bien se ocupan diferentes actividades, no se encuentra pegada a ninguna de esas actividades. Pero de ese modo se encuentra protegida del enredo material. Entonces, pero más elevado aún, eh, la persona que se encuentra más elevada que esa que actúa con desapego es lo que se establece en este verso. Y es aquella que cuando ese propio conocimiento aumenta, nos permite incluir el conocimiento acerca de Vishnu o la Suprema Personalidad de Dios. O sea, yo puedo ser un Nishkan Karma Yogi, actuar con desapego, con conocimiento, pero no puedo tener conocimiento a la misma vez, puede que no sepa nada acerca de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, por eso este verso establece que aquel que actúa con desapego, con conocimiento de Krishna, de Vishnu, es superior a ese Nishkan Karma Yoga. Y por lo tanto, sus actividades desapegadas, las cuales él ejecuta, son ofrecidas a él con devoción. Esa es la diferencia.
Nishkan Karma significa actuar con desapego, pero acá Krishna está explicando verdadero Karma Yoga. Es llevar a cabo todas esas actividades con el propósito de ofrecerlas a, a Krishna. Entonces ese Nishkan Karma está creado para llevarnos hacia el Bhakti. Primero, actuar con desapego y ese desapego nos permite actuar para la satisfacción del Señor Supremo. Entonces, básicamente todas las almas, todas las entidades vivientes en el mundo material están intentando de una u otra manera ubicarse a sí mismos como el disfrutador y el controlador, más no a Krishna. Entonces, eh, esto sucede al margen del cuerpo en el que el alma habita, ya sea humano, ya sea animal, planta. Eh, el anhelo que poseemos de placer, eh, en nosotros como seres humanos es superior al anhelo que experimentan los animales. O sea, es un tipo de conciencia un poco más eh, limitada, tienen una capacidad limitada. Eh, pero esa misma limitación, esa capacidad limitada en los animales inferiores por el deseo de disfrute, es el mismo que se encuentra en aquellos seres humanos no desarrollados a nivel espiritual, quienes simplemente intentan saborear un placer llevados por la ignorancia. Entonces, este verso en específico, nos permite entender que todo ese tipo de actividades que se establecen para obtener purificación deben ejecutarse con la intención de servir a Krishna en forma de sacrificio para Krishna y para el placer de Krishna. Entonces, cuando una persona acepta esa posición como sirviente de Krishna, aunque pueda estar aparentemente en un nivel de Sakama Karma Yoga o yoga con mezcla o Nishkan Karma Yoga, eh, ya no se halla en ese mismo sendero en el que tiene que ir escalón por escalón en la escalera del yoga, sino que se encuentra en el escalón más alto, en el bhakti, en el servicio devocional, cuando entendemos esto, lo que se establece en este verso. Entonces, este verso es prácticamente el atajo para ahorrarnos todos esos procesos purificatorios desde karma a la Ashtanga Yoga y acceder de manera inmediata al escalón más alto de la escalera del yoga, que es el servicio devocional. Entonces, la clave del éxito espiritual es siempre actuar como en forma de sacrificio para el placer de Krishna. Eso es servicio devocional. Ofrecer todas nuestras actividades a Krishna. A Krishna, una ofrenda es un sacrificio. Entonces, eso es lo que establece este verso. Ya terminamos por hoy esta sección. No sé si hay alguna pregunta. Terminamos la primera sección de renunciar o no al trabajo. Renunciar al trabajo o actuar con devoción. Entonces, se entendió eh, qué es lo mejor. ¿Alguien podría responder si es mejor renunciar o actuar con devoción? No, Excelente, pues Sherman. lo mejor sería actuar con devoción. Sí. Entonces, ¿hay alguna pregunta? O todo claro? Este verso tiene mucho de donde cogerse para profundizar más o condensar más el néctar que hay allí. Pero pues ya estamos sobre el tiempo. Quizás en la próxima clase pueda elaborar, en la próxima sesión pueda elaborar un poquito más para que nos quede como reforzado ese punto. Entonces, bien, si no hay Raúl, preguntas, sí, sí, claro. yo hice una anotación que me gustaría compartir y también agradecerte por la clase. Me gusta mucho. Gracias a ti. Claro, con gusto. Es como una pirámide. Ajá, Todo es ir subiendo de a poco, escalar en el proceso.
sin hacer una renuncia, sin estar preparado, sin pasar por algunos procesos y ir limpiando de a poco en la meditación de la conciencia de Krishna. No podrás hacer una renuncia real. El ser humano está acostumbrado al movimiento. Incluso cuando estamos en silencio, ahí es cuando se mueven todos esos pensamientos pecaminosos. La renuncia llegará cuando ya estás preparado en un proceso, en la devoción, que poco a poco vas limpiando, purificando y así cultivar y cultivarnos. Te amo, Krishna, guíame, purifícame, enséñame el camino, mi propósito, dame todas las cualidades para seguir en tu conciencia, aumenta mi fe, mi conocimiento, que todas mis actividades sean para ti, Señor Supremo, gracias por elegirme como tu devoto. Creo Súper, que eso fue lo que entendí. súper. Ahí condensaste lo más importante. Y eso es lo bueno de tomar apuntes, porque con eso que tú estás anotando, prácticamente le estás dando martillo a la mente, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que retener de todo lo que se habla? Esos puntos principales, servicio devocional, actuar para el placer de Krishna. Entonces, tomar esos apuntes es un buen método para poder afianzar el conocimiento trascendental en nosotros, porque estamos escuchando, luego escribimos y cuando escribimos reforzamos lo que estamos escuchando. Entonces, súper bien, te quedó como estilo poesía y todo. Muchas gracias, Prabhu. No a ti, sí, esa actitud. Bien, entonces, siendo todo, vamos a dejar hasta aquí, agradeciéndoles por la compañía, la asociación y su atención. Y cuando hay así interacciones, es mucho más eh, satisfactorio para mí porque eh, logro, me ayudan a estimular lo que he logrado comprender de la filosofía. Entonces, es bueno porque el quien escucha siempre debe estimular al orador con preguntas. Entonces, les agradezco. Muchas gracias a todos. Espero que tengan una excelente noche. Hare Krishna. Que descansen.